Motoristas, mientras estás viendo este video, hay miles de conductores destruyendo su auto sin saberlo. No porque tengan un vehículo viejo, no porque manejen en carreteras en mal estado, sino porque repiten los mismos errores de conducción todos los días. Errores que aprendieron sin darse cuenta y que nunca nadie les corrigió. Lo más peligroso de estos errores no es que sean graves en el momento, es que son silenciosos. No escuchas un golpe fuerte, no ves el daño de inmediato. Lo que sucede es que la suspensión se desgasta más rápido de lo que debería, los frenos duran la mitad, la dirección pierde precisión y un día el auto te presenta una cuenta que no esperabas. Hoy te voy a mostrar los 9 errores de manejo más comunes, por qué cada uno daña tu auto de forma específica y cómo corregirlos desde hoy sin cambiar nada en el vehículo, solo cambiando el hábito. Quédate hasta el final porque el último error es el que más conductores ignoran y el que más accidentes provoca. Empecemos, motoristas. Error número 1. Pasar los topes frenando. Empecemos con el error que más daño le hace a la suspensión y el que prácticamente todo conductor comete de la misma forma. La secuencia es siempre igual. Ves el tope, frenas con fuerza y pasas el tope con el pie todavía presionando el freno. Parece lo correcto, parece lo seguro, pero lo que le estás haciendo a la suspensión de tu auto en ese momento es uno de los peores tratos que puede recibir. Cuando frenas de forma brusca, la física del vehículo transfiere la mayor parte del peso hacia el eje delantero. La suspensión delantera se comprime significativamente. En ese momento los resortes están trabajando al límite de su rango de compresión y los amortiguadores están absorbiendo carga máxima. Si en ese preciso instante el auto pasa sobre el tope, el impacto del obstáculo suma a la carga que ya estaba absorbiendo la suspensión comprimida. El resultado es un golpe que supera el rango de diseño de los componentes. Y ese golpe, repetido decenas de veces por semana, durante meses, destroza los amortiguadores, fractura los bujes de hule y puede dañar los rótulos de la dirección. El daño acumulado que genera este error: amortiguadores que pierden su capacidad de absorción en la mitad del tiempo esperado. Bujes de hule que se agrietan y se deforman, generando ruidos al pasar irregularidades. Rótulas de la dirección que se aflojan prematuramente, causando vibración en el volante. En casos severos, deformación de brazos de suspensión que afectan la geometría de las ruedas. La técnica correcta: frena antes del tope, no encima. Cuando el auto ya está circulando a velocidad baja, suelta el freno completamente justo antes de que las ruedas toquen el tope. Con el freno suelto, la suspensión está libre de extenderse y comprimirse con libertad total, absorbiendo el impacto como fue diseñada para hacerlo. Esta diferencia de técnica, frenar antes y soltar antes de pasar, puede triplicar la vida de los amortiguadores, y no requiere nada más que cambiar el momento exacto en que sueltas el pedal. Error número 2. Girar el volante con el auto completamente detenido. Este error parece inofensivo porque no genera ninguna sensación de daño mientras lo haces, pero es uno de los hábitos que más desgasta la dirección y los neumáticos en el largo plazo. Cuando el auto está completamente detenido y giras el volante, los neumáticos no ruedan, se arrastran lateralmente sobre el asfalto. Esa fricción lateral no solo desgasta el hule del neumático de forma irregular, sino que transmite una fuerza de torsión enorme a todos los componentes de la dirección: la caja de dirección, los terminales de cremallera, las rótulas, y en los autos con dirección hidráulica, la bomba trabaja bajo presión máxima sin alivio, porque no hay movimiento que libere esa presión. En los autos con dirección eléctrica, el motor eléctrico que asiste la dirección sostiene la carga al máximo de su capacidad, cuando el volante está girado hasta el tope, con el auto detenido. Los ingenieros llaman a esto esfuerzo de parada, y está específicamente documentado como una condición que reduce la vida útil del motor de dirección eléctrica. Los componentes que más sufren con este hábito, terminales de cremallera, absorben la carga de torsión directamente y se aflojan con el tiempo, generando juego en la dirección. Bomba de dirección hidráulica. Trabajar a presión máxima sin movimiento la calienta y degrada el líquido de dirección más rápido. Motor de dirección eléctrica. Sostener carga máxima estática reduce su vida útil y puede generar sobrecalentamiento. Neumáticos. El arrastre lateral crea desgaste plano en los hombros del neumático, que en muchos casos es irreversible. La corrección es simple. Mueve el auto antes de girar el volante. Aunque sea unos centímetros de movimiento, son suficientes para que los neumáticos rueden en lugar de arrastrarse y para que todos los componentes de la dirección trabajen dentro de su rango de diseño.
Y cuando estaciones, nunca dejes el volante girado hasta el tope. Devuélvelo al centro antes de apagar el motor. Error número 3. Manejar mirando solo el auto que tienes inmediatamente adelante. Este no es solo un error mecánico. Es el error de conducción más peligroso de los 9 que vamos a ver hoy, porque el daño que puede causar no es al auto sino a las personas dentro de él. La mayoría de conductores fija la vista en el vehículo que tiene inmediatamente delante, a una distancia de 5 o 10 metros. Y eso parece suficiente porque si ese auto frena, tú lo ves y frenas. El problema es la física del tiempo de reacción y la distancia de frenado. A 60 kilómetros por hora, entre el momento en que tu cerebro detecta que el auto de adelante frenó, tu pie aplica el freno y el auto empieza a desacelerar. Transcurren entre 1,5 y 2 segundos. En ese tiempo tu auto avanza entre 25 y 33 metros. Si solo tenías 10 metros de separación, el resultado es inevitable. Los conductores con mejores reflejos no son los que frenan más rápido, son los que ven el peligro varios segundos antes porque están mirando más lejos. El concepto de lectura del tráfico. La conducción segura y eficiente se basa en mirar hacia el horizonte de la vía, a una distancia de al menos 12 a 15 segundos hacia adelante, a la velocidad a la que vas. A 60 kilómetros por hora, esos son aproximadamente 200 metros de visibilidad activa. Mira siempre lo más lejos posible dentro de tu campo de visión, no el auto de enfrente. Observa los semáforos desde lejos para anticipar si van a cambiar antes de llegar. Identifica frenadas en la corriente de tráfico varios autos adelante y empieza a desacelerar suavemente antes de que el auto inmediato frene. En carretera, identifica con anticipación los cambios de carril de otros vehículos para no ser tomado por sorpresa. Este cambio en la dirección de la mirada no solo te protege de accidentes, también reduce drásticamente las frenadas bruscas, lo que a su vez alarga la vida de los frenos, los neumáticos y la suspensión. Ver más lejos es literalmente más barato para tu auto. Motoristas, vamos a la mitad. Si este contenido te está siendo útil, es el momento de darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los siguientes. Sigamos con los 6 errores que quedan, incluyendo el último que te va a sorprender. Error número 4. Espejos mal ajustados. Si cuando miras tus espejos laterales ves una buena porción de la carrocería de tu propio auto, tienes los espejos mal ajustados. Y con esa configuración, tienes puntos ciegos enormes a ambos lados del vehículo que representan un riesgo constante de accidente. El propósito de los espejos laterales no es ver tu propio auto. Tu auto ya sabes dónde está. El propósito es cubrir el mayor ángulo posible del espacio a los costados y detrás del vehículo para eliminar las zonas donde un auto puede estar circulando sin que tú lo veas. Los espejos mal ajustados son responsables de una proporción significativa de los accidentes de cambio de carril. El conductor mira el espejo, no ve nada y cambia de carril directo sobre un vehículo que estaba en su punto ciego. ¿Cómo ajustar correctamente los espejos laterales? Siéntate en tu posición normal de manejo antes de ajustar. Ajusta el espejo izquierdo hacia afuera hasta que apenas puedas ver el borde extremo de tu propio auto. Aproximadamente el 10% del espejo debe mostrar tu carrocería. Repite el mismo ajuste para el espejo derecho. Verifica el resultado. Cuando un auto te rebasa por la izquierda, debe desaparecer de tu espejo retrovisor central justo cuando aparece en tu espejo lateral izquierdo. Si hay un intervalo, donde no lo ves en ninguno de los dos, aún tienes punto ciego. Ajusta más hacia afuera. Este ajuste no requiere herramientas, no cuesta nada, y puede ser literalmente la diferencia entre un viaje normal y un accidente. Hazlo hoy, antes de tu próximo viaje. Error número 5. Pisar el embrague demasiado pronto al frenar. Este error aplica específicamente a los conductores de autos con transmisión manual, y es uno de los que más impacto tiene en la duración de los frenos. El hábito incorrecto es este. Cuando el conductor necesita frenar, pisa simultáneamente el embrague y el freno. O peor, pisa primero el embrague y luego el freno. En ambos casos, el resultado es el mismo. El motor se desconecta de las ruedas en el momento exacto en que más se necesita el freno de motor. El freno de motor es la desaceleración natural que genera el motor cuando está conectado a las ruedas y reduces la velocidad. En un motor de combustión, el efecto de arrastre puede generar entre el 20 y el 40% de la desaceleración total, dependiendo de la marcha y las revoluciones. Es decir, una parte considerable del trabajo de frenar lo hace el motor, no las pastillas.
Cuando pisan el embrague antes o al mismo tiempo que el freno, esa ayuda desaparece. Todo el trabajo de frenado recae sobre las pastillas y los discos. Y eso significa más calor, más desgaste y menos duración. La técnica correcta de frenado en manual: primero, suelta el acelerador y deja que el freno de motor empiece a trabajar. Luego aplica el freno con el pie derecho de forma progresiva, no de golpe. Pisa el embrague solo cuando el motor esté a punto de llegar a las revoluciones de ralentí, justo antes de que se apague. En la mayoría de motores, eso es alrededor de las 800 a 1000 revoluciones por minuto. Si necesitas una frenada de emergencia, frena a fondo primero. El embrague puede pisarse al mismo tiempo en ese caso específico, pero en la conducción normal cotidiana, el embrague va al final. Este cambio de secuencia puede extender la vida de tus pastillas de freno entre un 30 y un 50% dependiendo del tipo de manejo. En dinero, eso representa 2 o 3 juegos de pastillas adicionales durante la vida del auto. Error número 6. Posición incorrecta de las manos en el volante. La posición de las manos en el volante no es solo una cuestión de comodidad o estética de conducción. Es un factor de seguridad activa que determina qué tan rápido y con qué precisión puedes responder ante una emergencia. Los errores más comunes son manejar con una sola mano, apoyar la muñeca en la parte superior del volante, cruzar los brazos al girar o llevar las manos en la posición clásica de las 10 y las 2 del reloj, que durante décadas se enseñó como la correcta, pero que hoy se sabe que no es óptima. La posición actualmente recomendada por los especialistas en conducción segura es las 9 y las 3, ambas manos simétricas a los costados del volante. Esta posición tiene ventajas específicas. Permite girar el volante en cualquier dirección con una amplitud de movimiento completa sin cruzar los brazos. En caso de activación del airbag del volante, las manos están en los costados y no en la trayectoria de expansión. Las manos en la posición 12, encima del volante, pueden recibir el impacto del airbag directamente. La posición 9 y 3 distribuye el esfuerzo de forma simétrica entre ambos brazos, reduciendo la fatiga en viajes largos. Permite realizar maniobras de emergencia sin reposicionar las manos antes de actuar. Cruzar los brazos al girar es otro error frecuente en conductores que aprendieron a manejar de forma autodidacta. Cuando cruzas los brazos para girar el volante, si en ese momento necesitas hacer una corrección brusca, tienes los brazos enredados y necesitas un segundo adicional para reposicionarlos. En una emergencia, ese segundo puede ser la diferencia. La técnica correcta en curvas es el giro en empuje. Una mano empuja el volante hacia arriba mientras la otra lo guía hacia abajo, sin cruzar los brazos en ningún momento. Practica esto conscientemente y en pocas semanas se vuelve automático. Error número 7. Apoyar la mano en la palanca de cambios mientras manejas. Este es un error que pasa completamente desapercibido porque se siente como una postura cómoda y natural. Muchos conductores manejan con una mano en el volante y la otra apoyada sobre la palanca de cambios, incluso cuando no tienen ninguna intención de cambiar de marcha. Lo que no saben es que dentro de la caja de velocidades, la palanca está conectada mecánicamente al selector de marchas, y ese selector está en contacto permanente con los piñones de la transmisión. Cuando apoyas la mano sobre la palanca, aunque sea con muy poco peso, estás aplicando una presión lateral constante sobre ese selector. Esa presión lateral hace que el selector roce ligeramente contra los piñones en rotación. No es suficiente para que el cambio se realice, pero sí es suficiente para generar desgaste en las superficies de contacto. Con el tiempo, ese desgaste hace que los cambios se vuelvan menos precisos, que la transmisión salte de marcha y que eventualmente algunos piñones pierdan el engrane limpio que necesitan. ¿Por qué este error es tan común? Porque nadie lo enseña durante el aprendizaje de manejo. El instructor dice dónde poner los pies y cómo embragar, pero raramente menciona qué hacer con la mano derecha cuando no está cambiando. La corrección: cuando no estás cambiando de marcha, la mano derecha va en el volante. Siempre. La palanca de cambios es solo para cambiar, no para apoyarse. Este hábito protege la transmisión y además te da mejor control del vehículo porque tienes ambas manos listas para responder en el volante. Error número 8. Frenar dentro de una curva. Este error combina consecuencias mecánicas con riesgo de accidente, y es especialmente peligroso porque la sensación mientras lo cometes parece completamente normal. Cuando un vehículo está en curva, los neumáticos están usando su capacidad de agarre lateral para mantener la trayectoria. Imagina que cada neumático tiene un 100% de capacidad de agarre disponible. En una curva normal, a velocidad moderada,
Ese agarre lateral puede estar usando entre el 60 y el 80% del total disponible. Cuando aplicas el freno dentro de la curva, estás demandando que los neumáticos también generen agarre longitudinal, es decir, fuerza de frenado. Cuando el agarre se pierde en curva, el resultado es que el auto empieza a seguir recto en lugar de seguir la curva. O en el peor de los casos, el eje trasero pierde agarre primero y el auto empieza a rotar. Ambas situaciones son difíciles de recuperar a velocidades normales de carretera. La técnica correcta para tomar curvas. Frena antes de entrar a la curva, en línea recta, cuando los neumáticos pueden dedicar toda su capacidad de agarre al frenado. Entra a la curva a una velocidad que ya sea la correcta para tomarla, sin necesidad de frenar dentro. En la mitad de la curva, el pie no debe estar sobre el freno ni sobre el acelerador. Solo en caso de necesitar aceleración de salida se aplica de forma suave al comenzar a ver la salida de la curva. Si por alguna razón entras a una curva con exceso de velocidad, el error menos malo es mantener el volante en la curva y soltar el acelerador gradualmente, no frenar bruscamente. Error número 9. Ignorar los ruidos nuevos del auto. El último error no es una técnica de manejo, es un hábito de atención y puede ser el más costoso de todos si se ignora. Motoristas, tu auto te habla constantemente. Cada componente mecánico en deterioro produce una señal sonora antes de fallar por completo. El problema es que la mayoría de conductores tienen la radio encendida, el teléfono conectado, o simplemente no presta atención hasta que el ruido se vuelve imposible de ignorar. Para ese momento, el daño menor que podría haberse corregido con un componente económico se convirtió en una falla en cadena que afecta piezas adyacentes. Los ruidos más comunes y lo que significan: golpe sordo al pasar irregularidades del camino, amortiguadores desgastados o bujes de suspensión dañados. Si se ignora, el desgaste se transfiere a rótulas y valeros de rueda. Chirrido metálico al frenar. Las pastillas llegaron a su indicador de desgaste mínimo. Es una advertencia diseñada específicamente para que el conductor sepa que es momento de cambiarlas. Si se sigue ignorando, el metal de la pastilla empieza a dañar el disco y lo que costaba 400 pesos en pastillas se convierte en 2,000 pesos en disco más pastillas. Vibración en el volante a ciertas velocidades. Puede indicar desbalance de ruedas, desgaste irregular de neumáticos o problemas en la dirección. Ignorarlo acelera el desgaste de todos esos componentes simultáneamente. Ruido de clic o traqueteo al girar. Generalmente indica una junta homocinética desgastada. Si se atiende a tiempo, el costo es reemplazar el bota que cuesta entre 800 y 1,500 pesos. Si se ignora hasta que falla completamente, puede dañar el diferencial y la transmisión. Zumbido constante que varía con la velocidad. Generalmente es un valero de rueda. Un valero se cambia por menos de 1,000 pesos. Si falla completamente mientras manejas, puede causar que la rueda se separe del vehículo. La regla es simple. Cualquier ruido que no existía antes y que ahora existe merece atención. No, lo escucho la próxima semana. No, a ver si desaparece. Un diagnóstico temprano casi siempre se traduce en una reparación menor. Un diagnóstico tardío casi siempre se traduce en una reparación mayor. Motoristas. Esos son los 9 errores que están destruyendo silenciosamente los autos de miles de conductores que creen que manejan bien. Y la buena noticia es que todos se corrigen con información y con práctica consciente, sin gastar un peso en el taller. Aplica estos 9 cambios desde hoy y tu auto te lo va a agradecer con menos visitas al taller, menos gastos inesperados y muchos kilómetros adicionales de vida útil. Si este video te fue útil, dale like, compártelo con algún motorista que lo necesite y suscríbete al canal. Seguimos publicando contenido técnico real todas las semanas. Cuida tu auto y cuídate tú, motoristas. Nos vemos en el siguiente video.